Dios te bendiga grandemente, adorador. Y sí, de eso justamente es lo que vamos a hablar hoy. Espero que te encuentres bien, que te encuentres lleno de la presencia del Señor y de todas sus provisiones en el nombre de Jesús. Y que sea un tiempo de bendición y de ver el mover de Dios en tu vida. Amén. Esta tarde quiero venirte a hablar con una pregunta y es, ¿quién es un adorador? Quiero preguntarte, ¿quién es para ti? Primeramente, antes de que escuches lo que el Señor ha ministrado a mi vida respecto a esto, quiero preguntarte a ti, ¿quién es para ti un adorador? Muchas veces pensamos que un adorador de la casa del Señor o un adorador del Señor sea alguien que tiene un don de canto, que tiene un talento, mejor dicho, de cantar y de ministrar a las vidas a través del canto en la iglesia o en escenarios litúrgicos. Y bueno, tiene que ver también, el canto es una expresión, una manera de adoración, pero en realidad no es lo que realmente es un adorador. Y quiero decirte de que tú puede que no cantes, pero que seas reconocido en el mundo espiritual y en el cielo como un adorador del Señor. Primeramente, ¿quién es un adorador? Bueno, yo quiero decirte de que adorador, como dice la palabra en el libro de Romanos, amén, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra del Señor dice de que nosotros somos sacrificio vivo delante de Dios, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que nosotros, nuestro cuerpo, tenemos que presentarlo, nuestro vivir, nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida, y aún nuestro cuerpo físico, claro, como una adoración a Dios. Y primero que todo, mira, nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que saber, o sea, uno de los primeros puntos en la adoración es que tú tienes que saber a quién tú estás adorando. Claro, tú no puedes adorar, decir yo adoro a alguien que no conozco. Yo pienso de que tú no le digas te amo a cualquier persona, sino a una persona íntima tuya. Yo pienso de que tú no serías humanamente capaz de dar tu vida o de hacer algo que quite de ti lo que es tu instinto de supervivencia, lo que es tu deseo más fuerte, tus sueños. Tú no darías una renuncia en tu vida tan fuerte si no es por alguien que tú amas y alguien íntimo a ti. Entonces, primero que todo, tenemos que entender que el adorador necesita entender a quién está adorando. Claro, entonces, ¿cómo entendemos eso? Primeramente tenemos que entender quién es Dios. Y no solo por lo que nos han dicho o por lo que porque hemos experimentado algo en el Señor. No, yo tengo que entender quién es Dios. Yo tengo que entender todos los atributos de Dios. Yo tengo que entender de que Él es omnipresente, todopoderoso, el creador, omnisciente. Yo tengo que entender todos los atributos de Dios, porque cómo yo voy a adorar a Dios y a decir que Él es omnisciente si yo no entiendo lo que quiere decir, si yo no entiendo qué quiere decir de que Dios sabe todo. Entonces yo tengo que entender como adorador quién y a quién estoy adorando. Amén. Uno de los pasajes bíblicos que más me gusta para describir esto de saber exactamente, tener denuedo, ¿no? De saber ir con denuedo a saber a quién yo estoy adorando. Es el pasaje donde vemos que los Reyes Magos le llevan al niño Jesús unos regalos, unos presentes, y son unos presentes que por mucho tiempo yo leía o conocía, pero hasta que un día di con esta revelación o con este estudio no lograba entender, no le daba un significado específico. Pero mira, si leemos la palabra del Señor, nos dice que estos Reyes Magos llevaron oro, llevaron mirra y llevaron incienso. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Mira, el oro, te lo voy a resumir para no hacer este video muy largo y para que puedas entender el jugo
de estos principios que el Señor ha colocado en mi corazón. Pero mira, el oro representaba, en pocas palabras, que ellos sabían que estaban adorando a un rey, porque el oro se le daba a los reyes, representaba reinado. La mirra era usada para embalsamar a los muertos. Entonces ellos sabían de que estaban adorando a Cristo, que iba a morir por nosotros. Y el incienso representaba el sacerdote. O sea, ellos sabían que estaban adorando a un sacerdote. Los Reyes Magos llevaron esos regalos sabiendo de que estaban yendo a adorar y a inclinarse y a llevar estos regalos a alguien que era rey, que iba a morir por nosotros y que era sacerdote, porque Cristo es nuestro sacerdote. Entonces es muy importante y pido al Señor que atesores en tu corazón esta porción bíblica, ¿no? De los regalos que acabamos de leer. Entonces es muy importante eso. Yo hago mucho énfasis porque es que es necesario entender quién es Dios. Si nosotros no entendemos quién es Dios en su plenitud, hay un versículo que dice: te desposaré conmigo y conocerás al Señor. Y muchas veces el Señor nos permite pasar aún por procesos para que nosotros podamos conocerle. Y como adorador es necesario saber a quién yo estoy adorando. Amén. La palabra de Dios dice de que todo el que respira, todo lo que respire, adora al Señor. Entonces yo tengo que entender de que yo escojo obviamente adorar a Dios. Pero mira, la palabra dice de que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces yo tengo que entender de que Él es digno de adoración. La palabra adoración tiene que ver con la palabra honra, con la palabra reverencia y con la palabra dignidad. Y yo tengo que, muchas veces quizás en proceso que pasamos, empezamos a decir: mira, Señor, pero es que yo estoy pasando un proceso mal y yo me voy a alejar de ti, yo no te voy a adorar porque tú no me has dado lo que yo te he pedido, o porque ya estoy cansada del proceso y todo. Y eso nos puede pasar, claro que nos puede pasar, porque nos pasa, porque somos humanos y porque estamos siendo formados cada día más al carácter de Cristo. Pero mira lo que el Señor un día habló con una persona muy llegada a mí y eso me marcó. Nosotros no adoramos a Dios por lo que Él nos dé, por lo que Él haga, sino justamente por, como hemos dicho, por quien Él es. Y la palabra dice de que todo lo que respire adore al Señor. Y si los árboles, y si las plantas, y si toda la natura y todo lo que hay en esta tierra creado por el Señor tiene que adorar a Dios, yo no soy nadie para negarle mi adoración y mi vida en adoración al Señor. Exactamente eso. ¿Qué significa adorar a Dios? Entonces, conocerlo, amarlo. Porque, mira, no es solo conocer a Dios, es amar a Dios. Puede que yo te conozca, pero si yo no te amo, como te dije ahorita, yo no voy a poder hacer por ti. Quizás lo haga como por amor a ti, por amor al Señor, pero si no hay un vínculo íntimo, yo no voy a renunciar a mis cosas por ti. Entonces, es muy importante de que entendamos de que necesitamos amar a Dios, amarlo más de que a nuestra vida, amarlo por encima de todo lo que Él nos pueda dar, de nuestra circunstancia, por encima de lo que tenemos, de lo que no tenemos, del proceso que estamos pasando o del proceso que no estamos pasando. Y es amar a Dios, amarlo porque Él es el creador, porque Él dio su vida por nosotros, porque Jesús dijo sí en la cruz para que tú y yo fuésemos salvos, y en agradecimiento a Él. Entonces, eso es muy importante. Y entonces, como decíamos, el amor hacia el Señor, eso es muy, muy importante. Yo literalmente cuando pienso en adoración, yo pienso en incienso y pienso como en perfume derramado a los pies del Señor. Mira, Jesús vino a dar su vida por mí y por ti. Y nuestra vida en adoración al Señor, que tiene que ser una vida de renuncias a nuestra carne, a nuestro querer,
a todo lo que es nosotros. Y no te digo solo renuncias al pecado, porque obviamente, pero es que nosotros le fallamos al Señor diariamente. Pero se trata de tener en tu corazón, así como el salmista David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, se trata de que el amor que hay en tu corazón por el Señor es más fuerte de aún el proceso de tentación o proceso que tú puedes estar pasando. Entonces eso es lo que te lleva a ser un adorador, a decir, no, yo quiero agradar a mi Dios por encima de que mi carne esté sufriendo, por encima de que no tengo lo que deseo, por encima de que todas las áreas de mi vida están sin provisión y necesitan ser restauradas, y aún el Señor no lo hace y pasa el tiempo, pero yo no lo adoro por lo que Él me da, sino yo lo adoro por quien Él es. Amén. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Mira, yo veo literalmente, o sea, la adoración como un perfume y un agradecimiento y algo que en el mundo espiritual diga, Jesús, valió la pena lo que hiciste por mí. Gracias. Simplemente esas palabras. ¿Y cómo lo hacemos? Con una vida de adoración. La adoración es un estilo de vida. La adoración no es ir el domingo y cantar o quebrantarme el domingo o los días de culto. La adoración es cuando nadie te ve. La adoración es probada en el mundo espiritual, déjame decirte, cuando nadie te está viendo, pero el Señor está ahí, sus ojos están sobre ti, y en el mundo espiritual tú estás honrando el nombre de Dios, tú estás honrando quién es Jesús y estás diciéndole no al pecado, no a deseos de tu corazón que no son la voluntad de Dios, por decir, yo no puedo despreciar lo que Jesús hizo por mí, y yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Y quiero recordarte ese pasaje cuando el Señor dijo, llegó el tiempo donde los que me quieren adorar no van a necesitar ir a un lugar específico, como dice ese pasaje, sino que me van a poder adorar en espíritu y en verdad. O sea, con el espíritu, con nuestro interior, y de verdad y en verdad, a través del Espíritu Santo que está en nosotros en cada momento. Amén. Un adorador tiene que ser alguien que sea loco por Dios, loco literalmente. Alguien que sienta que tiene pasión por Dios, alguien que sienta que puede renunciar a todo, aún con trabajo, con lucha, pero por amor a Dios. Alguien que está literalmente loco por hablar de Jesús, por dejar hablar a Jesús a través de él o de ella. Alguien que está literalmente loco por el Señor. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Un verdadero adorador es aquel que ha sido probado. Es aquel que se ha probado de que no adora a Dios por lo que le dan. Porque lamentablemente estamos en un tiempo, y yo creo que siempre ha pasado, pero quizás en este tiempo ha empeorado la situación, donde muchas personas buscan a Dios por lo que Él puede darle, y una vez de que el Señor no da, empiezan a alejarse. Y un verdadero adorador es aquel que dice, no me importa si me das o no me das, yo te amo a ti, yo te adoro a ti, yo estoy aquí por ti, y es por tu causa por la cual yo voy a seguir adorando aún sin fuerzas. Y un verdadero adorador en la Biblia es Job. En el caso de Job, Job perdió todo. Y mi hermano, mi hermana, no es fácil. Imagínate por un segundo estar en la situación de Job, en poco tiempo perderlo todo, perder todo tu sustento, tu provisión. Y es eso lo que te estoy diciendo. No te estoy hablando de no tener algo que quizás tú deseas, o un milagro o algo de más. Te estoy hablando de no tener provisión. Te estoy hablando de no tener, o sea, adorar a Dios sin tener comida, adorar a Dios
sin tener a tus padres, adorar a Dios en medio de un luto inesperado o un luto fuerte para ti, adorar a Dios cuando cosas que tú nunca pensaste pasaron en tu vida, adorar a Dios cuando hay un divorcio, adorar a Dios cuando tus hijos se alejan, cuando tus hijos se pierden, adorar a Dios cuando necesitas provisión, quizás porque quieres un esposo, porque quieres una esposa, porque quizás sientes de que ya no puedes resistir más estando soltero, pero quieres agradar al Señor y por eso tienes que negar tu carne. Adorar a Dios en medio de una enfermedad en la cual no tienes respuesta, en la cual no entiendes nada. Adorar al Señor, no solo cuando Él no ha hecho el milagro, pero también cuando Él está en silencio, cuando tú clamas y Él no te responde. Adorarlo por quien Él es y no por lo que Él te puede dar. Y quiero decirte de que verdaderamente un verdadero adoración, y ya quiero llevarte a unos pasajes bíblicos, un verdadero adorador es alguien que renuncia a su vida, carga su cruz, como dijo Jesús, y lo sigue cada día para honrar el nombre de Jesús. Y quiero llevarte, para terminar esto, creo que hay muchos pasajes bíblicos para describir un adorador, como te hablé de Job, como te puedo hablar de Abraham, cuando el Señor le pidió el milagro que él mismo le había dado y que Abraham había pasado tanto y esperado tanto para tenerlo. Y hay muchos adoradores en la palabra del Señor que pueden sernos de espejo para nosotros entender qué es y quién es un adorador. Pero quiero hablarte de los levitas. Quiero hablarte de la tribu de Leví y de la descendencia de esta tribu de Israel que el Señor escogió para que pudiera servirle específicamente como levitas. Y en varios, por los séculos, por el tiempo, podemos ver de que hicieron varias funciones en la casa del Señor, en medio del pueblo de Dios. Pero quiero hablarte hoy de los puntos de adoración. Primero que todo quiero decirte de que el adorador es alguien que está armado y capacitado de parte del Señor para una posición específica en el mundo espiritual. Muchas veces no entendemos y pensamos de que el adorador sí es usado y fluye, pero no entendemos cuán grande es el arma que el Señor le ha dado a un adorador en el mundo espiritual y cuánto respeto el enemigo tiene por alguien que es un adorador en el mundo espiritual. El enemigo no tiembla ante alguien que dice ser un adorador, ante alguien que canta bonito o ante alguien que quizás predica bonito, pero el enemigo tiembla ante alguien que sabe que vive y muere, como decimos en mi país, por Dios. Ante alguien que sabe lo que está haciendo, que sabe al Dios que está adorando, que sabe el enemigo que no lo puede tocar porque sabe que aún tocándolo él va a seguir adorando a Dios. Entonces, eso es. Entonces, mira, quiero llevarte en este momento a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Y aquí podemos ver en este pasaje bíblico cómo los levitas fueron enviados en esta guerra, en esta batalla. Y podemos entender por encima, pero podemos entender cuán poderoso es ser un adorador en el Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con el monte de Seir, cada cual ayudó en la destrucción a su compañero. Pero mira,
quiero que entiendas esto. Sí, habían guerreros y el Señor tiene guerreros, tiene intercesores, tiene gente de guerra en su reino, en el remanente. Pero mira quién fue adelante. Mira quién fue, y no te enfoques solo en lo que dice de que cantasen y alabasen a Jehová. Mira lo que dice, vestidos de ornamentos sagrados. No es solo cantar y adorar, es tener un ornamento sagrado. ¿Y cuál es nuestro ornamento sagrado hoy? Es nuestra vida en el Señor, es nuestra intimidad con el Señor, es la armadura que nos dice la palabra. Entonces, tenemos que ir, sí, pero con ese ornamento sagrado, y ese ornamento sagrado es una vida deleitada y dedicada y humillada y postrada a los pies del Señor, aún como dijimos todo, ¿cómo? Sin entender, amándolo por quien Él es. Entonces mira lo que dice, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y he aquí uno de los puntos más importantes de quién es un adorador. Un adorador es alguien que lleva al pueblo a adorar a Dios. Un adorador es alguien que a través de una administración o a través de un testimonio de vida o a través de su vida, exactamente, lleva a las personas a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Esa es la posición que yo tengo que entender como adorador. La luz no soy yo porque cante bonito, o quizás no canto, pero soy un adorador en espíritu, en verdad, y tengo un tremendo testimonio. La luz no soy yo, la luz es Él. Y mi trabajo como adorador en el mundo espiritual, en la guerra, cuando se levanta guerra, es llevar a las personas a glorificar al Señor. Mientras los que son llamados a guerrear, van a guerrear con espada. Yo voy a guerrear diciéndole al pueblo que glorifiquen al Señor. Y dice que cuando empezaron a entonar esos cánticos, pero entonaron esos cánticos ya teniendo ornamentos sagrados y un corazón en que entendía de que ellos estaban cantándole al que tenía el poder para ganar esa guerra, y con esos ornamentos sagrados, con esa vida íntegra en el Señor, y con esa denuedo y seguridad de quién era el Señor. Así fue que ellos entonaron esos cánticos, y esos cánticos llenos de unción, yo sé que retumbaron en el cielo y retumbaron en los aires de ese lugar, y empezaron a confundirse los enemigos uno con los otros. Y así se ganó esa guerra. Y esto es muy importante de entender. Otro punto de los levitas y de quién tiene que ser un adorador, llevándolo al hecho de que dijimos de que el adorador tiene que ser aquel que lleva al pueblo a adorar a Dios, es de que el adorador es alguien que sirve a Dios, es alguien que tiene un servicio hacia los demás, hacia el pueblo de Dios, hacia el Señor, alguien humilde, alguien que entiende que somos llamados a servir. Amén. Alguien, quiero llevarte a un pasaje bíblico, a otro pasaje bíblico, y es el pasaje de Éxodo, exactamente Éxodo 32, donde podemos ver en ese caso de que Moisés acababa de bajar del monte y vio que el pueblo estaba adorando al becerro de oro, y fue ahí donde, en pocas palabras, Moisés le dice: Señor, mira lo que está pasando con tu pueblo. Pero al mismo tiempo Moisés se pone en la brecha y le dice: Señor, este es tu pueblo, sé que han metido la pata, sé que te han fallado, pero es tu pueblo y yo me pongo en la brecha porque te pido que tengas misericordia. Y dice la palabra del Señor, pero Moisés no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Entonces, en ese mover de Moisés de no estar de acuerdo, estar triste, estar desilusionado y pedirle al Señor, la palabra nos dice que los hijos de Leví, la tribu de Leví, estaba con Moisés. Y eso fue increíble porque vemos de que
Dios escoge a la tribu de Leví, pero ya la tribu de Leví había escogido antes de ese episodio, en ese episodio, estar de la parte de los que no adoraban a otro Dios. Mira, quizás ellos no tenían el conocimiento que podemos tener tú y yo ahora, pero quizás decimos, ay Dios mío, ¿por qué la tribu de Leví fue la que fue escogida para adorar y para ser adoradores y levitas y para entender eso? Pero me impactó porque dije, wow, sí, Dios escogió después a la tribu de Leví para ser levitas, y los levitas los vemos como porteros en el templo y como miles de otras cosas que estaban haciendo los levitas después a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero vemos a los levitas en servicio, vemos a los levitas en guerra, como acabamos de leer, pero nadie vio, como decimos nosotros, que antes de Dios escoger a la tribu de Leví para eso, ya la tribu de Leví fue la única tribu que no adoró al becerro de oro y que se puso en la brecha con Moisés y dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, y no adoró al becerro de oro, aún en ese momento. Entonces era alguien que sabía quién era Dios, así como Moisés, alguien que sabía quién era Dios, y que aunque Moisés tardó y aunque el Señor no hablaba y aunque estaban pasando necesidad, ellos decidieron no adorar a otro Dios, no fallarle a su Dios, y sí esperar. Y eso es muy lindo porque ese es principio de adoración. Los levitas dependían de Dios. Es lindo ver cómo ellos no heredaron prácticamente nada, pero ellos vivían de lo que las personas le daban y dependían del Señor. Y quizás el adorador muchas veces sea el que es humanamente parece más pobre, despreciado, inútil entre comillas, pero yo de verdad te digo, si el Señor, si tú te identificas que eres un adorador en el Señor, que eres aquel que, como hemos dicho, sabe que el amor por el Señor va por encima aún de su propia vida, de su propia voluntad, de su propia humillación, de todo, te pido de que puedas verdaderamente sentirte honrado de parte del Señor en ser un levita, en ser un adorador, y que puedas empezar a usar esa arma que Él te ha dado, ese privilegio que Él te ha dado, como algo que verdaderamente retumbe en el mundo espiritual, porque ser un adorador es algo poderoso en el mundo espiritual. Depender de Dios no es fácil. Los no de Dios constantemente, los procesos constantemente no son fáciles, pero como dice una adoración, nadie puede callar un adorador. Cuando hay alguien que verdaderamente es un adorador, no hay proceso. Puede que un poquito a veces se sienta como que quiere apartarse o está cansado, pero un adorador se levanta, porque un adorador no puede vivir sin adorar a Dios. Y hay una canción de Priscila Bueno que dice, permíteme adorarte, con incienso rodearte, las cenizas de mi orgullo te ofrezco. Con esto quiero terminar. Permíteme adorarte, Señor, con incienso rodearte. Ese incienso somos tú y yo, que con nuestra vida de entrega al Señor lo estamos rodeando y perfumando su trono y diciendo valió la pena. Y las cenizas de mi orgullo yo te ofrezco. Adorador, muchas veces quizás puedas sentir de que eres machucado, humillado, pero no te defiendas solo. No te defiendas con tu boca, no te defiendas con tus hechos, y deja que el Señor lo haga. Y deja que ese orgullo humano que está dentro de cada uno de nosotros, tú puedas ofrecerle esa ceniza de tu orgullo al Señor como adoración.
Que el Señor te bendiga, que puedas desarrollar en el nombre de Jesús todo lo que el Señor ha depositado como adorador en ti, y que puedas ser un adorador que cuando se levante la guerra puedas guerrear como tienes que hacerlo, que puedas bendecir la vida y llevar a las personas a glorificar el nombre del Señor en esta generación. Que Dios te bendiga, adorador.